Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Fernanda de Casa es una fotógrafa mexicana que estudió la práctica Zen en Japón durante casi 2 años. Desde entonces, su acercamiento a la fotografía va más allá del discurso racional mediante proyectos documentales donde ella suele ser uno más de los sujetos. Los invitamos a conocer más sobre esta mexicana, quien nos comparte a detalle su experiencia dentro del templo y cómo desarrolló la práctica fotográfica durante ese tiempo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, ¿Todo gracias. bien? Qué bueno. Oye, felicidades por la exposición que está en la página de la embajada. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo llegaste a este sitio en el que pasaste un par de años? ¿Qué te llevó a hacer esta serie? ¿Qué te orilló a este lugar aquí en Japón? Pues primero llegué a Japón y pasé un tiempo ahí. Llegué de viaje con muy poquito dinero, mis ahorros de trabajar como fotógrafa cuando estaba pues bastante joven, que sigo joven obviamente, pero tenía 21 años y lo que más quería era viajar porque en mi vida realmente no había tenido la oportunidad de viajar hasta ese entonces. Y había algo en Japón y en toda su estética que me llamaba. No sé mucho cómo expresarlo porque era un sentimiento muy visual. Entonces me fui a Japón, según yo, de viaje y como viajaba con un presupuesto bajito, pues estuve voluntariando en varios lugares, cosas muy raras. Desde un albergue para gatos hasta una casa de huéspedes. Luego me hice una amiga en Couchsurfing y viví con ella pues un rato y le cocinaba y le limpiaba y ella me daba hospedaje y a veces comida. Y bueno, quería quedarme en Japón. Cuando llegué me enamoré perdidamente del lugar, como no tenía idea que iba a suceder a ese grado y entonces nada, quería quedarme a vivir ahí por tiempo indefinido. Y buscando algo que hacer como fotógrafa, pensé en qué me interesaba ver y tenía esta curiosidad por ir a un monasterio zen. Ni siquiera sé muy bien por qué, pero bueno, entonces me puse a buscar monasterios y básicamente escribí a uno de los primeros que encontré, donde el maestro hablaba inglés, porque era un monje alemán que llevaba pues décadas en Japón y era la cabeza de este monasterio perdido en las montañas. ¿Cuánto tiempo llevabas, cómo encontraste todos estos voluntariados, todos estos lugares en los que pasaste antes de llegar al monasterio? Pues yo llegué a Japón con los primeros 5 días de mi viaje planeado. Tenía un Airbnb en Tokio y ya, es lo único que planeé el viaje, porque algo en mí sabía que ahí me iba a quedar más de lo esperado. Los fui encontrando en internet, los voluntariados, y básicamente fui a los que me aceptaban, porque sí era bastante precaria la situación. Pero creo que eso hizo todo más interesante y me volvió más receptiva a lo que me iba pasando. Fue difícil, pero muy bonito. ¿Ibas viajando? Todo lo hiciste aquí en Tokio. No, iba viajando. Llegué a Tokio y luego el primer lugar a donde fui fue este albergue para gatos en Fukushima, perdido a la mitad de una carretera, tal cual. Y yo soy alérgica a los gatos, entonces Somos una dos. experiencia bastante difícil vivir con 24 gatos y además era invierno, había mucha nieve. Pero bueno, no sé, algo que me gustó mucho desde el principio en Japón fue que al no entender el idioma, tanto fonéticamente como visualmente, el resto de mis sentidos se sensibilizaron. No sé cómo describir ese sentimiento, pero para mí fue mágico, porque también, como tú ya sabes, en Japón hay un silencio muy especial, que sobre todo viniendo de México sorprende mucho. O no sé tú qué piensas, Eso lo mismo. pero Digo, yo de cierta manera estoy muy acostumbrado, entonces me pasa al revés, ¿no? Que voy a un lugar y digo, wow, cuánto ruido, ¿no? Aquí ya es, digo, es lo natural
para mí al vivir aquí. Pero sí, es algo que sorprende no solo a la gente de México, sino a todo el mundo, ¿no? Como una ciudad tan, pues, con una población tan densa puede ser de cierta manera tan tranquila y tan silenciosa. Oye, entonces, Sí, justamente. le escribiste a este monje alemán? En fin, ¿qué fue lo que le sugeriste o le preguntaste? Pues yo, la verdad, muy inocente al creer que podía escribirle a un monje budista en un monasterio, a un maestro zen y que me dejara ir a su templo así nada más. Porque cuando lo escribí yo no sabía nada de budismo zen, nada, absolutamente nada. Y justo el pretender que podía acercarme a ese mundo sin saber absolutamente nada fue un poco irrespetuoso de mi parte. Pero me di cuenta hasta después. Entonces le escribí y le pregunté, le dije que estaba viajando, que no tenía mucho a dónde ir, no tenía un plan, pero que me interesaba muchísimo saber cómo era la vida en un monasterio, en uno de verdad, donde hubiera practicantes como activos y más porque era en la montaña y le dije que si podía ir a quedarme ahí un par de semanas y que soy fotógrafa. Y bueno, obviamente me respondió que claro que no, que así no funcionan las cosas, que si quería ir tenía que convertirme en un aspirante a ser practicante y tenía que comprometerme a quedarme mínimo 3 meses y practicar de forma seria como parte de la comunidad, lo cual es una respuesta totalmente lógica y en el momento fue un poco como que se me rompió así esta ilusión que tenía, pero bueno, al final yo no tenía dónde ir, quería quedarme en Japón y realmente había algo en ese mundo del Zen que me estaba llamando, pero no sabía exactamente por qué. Yo soy muy visual y dejo que mis ojos y mis ganas de ver cosas me guíen en la vida un poco. Entonces, en ese momento, sobre todo antes más, en ese momento estaba así y le dije, está bien, entonces voy a ir y voy a practicar con ustedes y voy a ser un aspirante por 3 meses y ya, entonces me dijo como, bueno, está bien, llega este día, porque ese es el día que llegan los aspirantes. Y yo, ok. Y faltaba muchísimo para ese día y yo ya no tenía dinero y ahí fue cuando ya tuve otros trabajos, no tan interesantes, pero conocí mucha gente y te digo, conocí a esta chica en Couchsurfing que se llama Masa, que se convirtió en un ángel en mi viaje en Japón porque empecé a vivir con ella y ella trabajaba de noche, entonces durante el día le limpiaba su casa y le cocinaba para que ella en la noche comiera y se fuera a trabajar. Y a cambio ella básicamente se ocupó de que yo no me quedara sin techo ni comida hasta que fuera momento de ir al monasterio. Y, por ejemplo, al hablar y aceptar esta invitación del maestro Zen, en la parte de documentar este periodo de tu vida, la platicaste con él, me imagino, llegaron a algún acuerdo de que a partir de cierto tiempo podrías hacerlo, o cómo fue, cómo empezaste a documentar esta experiencia. Pues en realidad esas ganas de documentar sin saber nada al respecto no era lógico y yo también no lo sabía. Pero en cuanto llegué me di cuenta porque la vida en un monasterio depende absolutamente de cada miembro de la comunidad. Cada persona es como si fuera un engrane en una máquina y todos trabajan juntos para que la vida se desarrolle. Entonces, yo al llegar con esta intención de tomar fotos porque soy fotógrafa y documentar lo que pasaba ahí, así como solo llegando ahí, no tenía ningún sentido en ese contexto. Y me costó trabajo, pero me di cuenta muy rápido y entonces decidí pues aceptarlo como lo que era y solo quedarme ahí a practicar Zen. Y no fue, ahorita te lo cuento muy fácil y ya con mucha distancia y mucho tiempo, pero en el momento fue para mí muy difícil llegar a esa resolución y darme cuenta que eso era lo que tenía que hacer. Por la vida de un aspirante. Muy difícil, muy difícil. Sobre todo algo que es muy bonito, pero en el momento fue lo más fuerte de toda la experiencia, es que normalmente las personas llegan a estos lugares habiendo leído al respecto, estudiado, practicado un poco de Zen y entonces llegan con cierto conocimiento y conscientes hasta cierto punto de qué es lo que va a pasar ahí. Y yo no sabía nada, entonces llegué
fue como si me empujaran a una alberca de agua helada y fue muy fuerte. Era además un templo que quiere ser autosustentable en medio de las montañas y yo vengo de una ciudad, o sea, crecí en la Ciudad de México y en ese momento no sabía absolutamente nada sobre vivir en el campo o en la montaña o sobre la vida rural, pues. Y entonces fue una mezcla de factores, pero al final aprendí sobre esta práctica de forma vivencial, o sea, lo experimenté no a través de libros y de teorías y de enseñanzas, sino fue muy práctico y muy crudo y fue muy, al final, muy zen. Entonces, la vida, ¿cómo es la vida? Te despiertas muy temprano, meditas muchísimo, limpias muchísimo, trabajas muchísimo, aprendes cantos, aprendes ceremonias, todo el día estás haciendo cosas y todo el día tienes trabajos. Esto te lo digo como de forma general, porque si me pongo a contarte pequeños detalles de cómo es la vida, nos tardaríamos bastante. Oye, y viendo, o sea, hacia atrás de tu experiencia, ¿cuánto tiempo pasaste ahí? Pasé, en total en Japón pasé 2 años y en el monasterio estuve 1 año y 8 meses. ¿Y en qué punto empiezas a hacer la serie de fotografías? ¿Qué es lo que buscabas con estas fotografías? O sea, no solamente es la imagen, sino que intentabas capturar. Pues al final las fotografías sucedieron de forma bastante natural porque estuve ahí, no sé, por ejemplo, el primer año fue muy, muy difícil y fue más bien de tratar de acostumbrarse y poder llevar esa vida que era muy demandante. Pero ya después de eso difícil, vino un momento donde pude empezar a acordarme de que quería tomar fotos y las personas con las que vivía ya no eran estos desconocidos que, híjole, esta chica mexicana joven, toda ingenua, viene a nuestro espacio a... ¿Qué hace aquí? O sea, nadie entendía mi presencia ahí, pero bueno, ya después de cierto tiempo ya no había esa interrogante y yo era también parte de la comunidad hasta cierto punto y entonces pasaba días libres con ellos donde era muy natural que yo tuviera mi cámara. Incluso en momentos me pedían así como, oye, tal se va a ordenar como monje, ¿no quieres tomar fotos de la ceremonia? Y yo así, claro, obvio. Entonces al final no fue una búsqueda de, ok, ¿qué quiero transmitir con estas fotografías? Sino fue sucediendo orgánicamente y naturalmente mientras yo practicaba y vivía eso. Y, por ejemplo, creo que es importante qué tipo de, o sea, al final el tipo de equipo que utilizas afecta la manera de documentar, ¿no? En este caso, estás usando una cámara digital, una cámara de película. ¿Cuál fue tu approach de manera técnica para que fuera un poco de la mano con la experiencia que estás viviendo, con las necesidades que tenías y demás? Pues no fue algo que haya pensado en ese momento, porque justo toda mi experiencia en Japón fue poco planeada y yo llegué a Japón con mi cámara digital, que tenía en ese momento una Nikon D800 y ya, o sea, eso fue todo lo que tuve en Japón, porque además yo no tenía forma de adquirir más equipo o lo que fuera. Entonces fue lo que hubo, pues. Y sí, en algunos momentos me hubiera gustado tener una cámara más pequeña o una cámara análoga, porque me gusta mucho la fotografía análoga o lo que sea, pero al final fue solo como sucedieron las cosas, ¿no? En realidad nada de eso lo pensé en ningún momento. Y este cuerpo de trabajo que has tenido, además de esta exposición digital, ¿cómo lo has presentado? ¿En dónde? Porque tú, digo, sé que estás con, por lo menos con una galería en México. ¿Cuál ha sido la vida, Pues, pues ha sido interesante porque cuando regresé de Japón tuve que alejarme del trabajo, o sea, de las fotografías y dejarlas hibernar, dormir, como lo quieras llamar, porque fue muy raro regresar. Fue muy raro haber vivido todo eso y luego volver a mi realidad en la Ciudad de México. Y también fue fuerte porque yo me quería quedar más tiempo, pero pasaron cosas y no pude quedarme más tiempo. Entonces, por mucho tiempo no quise hacer absolutamente nada con las fotografías, más que guardarlas ahí para mí como un recuerdo de otra vida. Y ya, pero el tiempo fue pasando y pues nada, no me acuerdo ni cómo, pero decidí mandarlas a una convocatoria en una galería aquí en México
que se llama Patricia Conde, y las mandé a esa convocatoria de revisión de portafolio y les gustaron mucho y entonces participé en una exposición en esa galería y ya entonces decidí simplemente dejar que pasaran cosas naturalmente con esas fotografías, un poco como fue toda la experiencia, ¿no? No, como dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder y no tratar de catalizar procesos. Todo con este cuerpo de trabajo ha sido de esa forma y creo que es bastante, queda bastante bien con toda la experiencia. Oye, y volviste, bueno, estuviste en Japón recientemente, ¿no? ¿Piensas seguir documentando este tipo de vida? ¿A qué viniste? ¿Cuáles son tus planes un poco a futuro con, yo creo que este proyecto personal, en el sentido de tu estadía en el monasterio y planes fotográficos? En fin, ¿cuál es el siguiente paso con respecto a Japón, a tu documentación del monasterio Zen? Pues Japón es un lugar que va a ser parte de mi vida ya para siempre. Siento que me identifico mucho con la forma de ser de los japoneses y para mí es un lugar mágico del que nunca me quiero separar. Y con el Zen es un poco lo mismo, por más que quisiera, no podría deshacerme de todo lo que aprendí en ese lugar. Y va a estar presente en mi ser y en mi psique por el resto de mi vida. No sé si quiero continuar específicamente documentando ese mundo. Si sigo fotográficamente con ese tema, sería para explorarlo más de forma introspectiva, tal vez explorar visualmente los conceptos y las cosas que aprendí, pero tal vez ya no en Japón o tal cual en un monasterio o practicando meditación o simplemente algo más relacionado con una exploración personal, interior. Eso me interesa mucho últimamente, como abordar la fotografía desde una forma de irme explorando a mí misma y no solo a mí misma, sino la mente en general y no tanto hacia afuera. Eso fotográficamente. Y con Japón sí, en efecto, tengo un trabajo donde, por suerte, voy a ir y venir constantemente entre México y Japón y para mí eso es un sueño hecho realidad. ¿Qué es lo que estás haciendo específicamente? Estoy trabajando con un señor japonés canadiense que organiza talleres de fotografía en Japón y lo conocí porque fui a un taller de foto mientras vivía allá en el monasterio. Convencí a mi maestro que me dejara ir a un taller al que realmente quería ir por unos días y ahí conocí a este señor japonés y le dije, cuando deje de vivir en el templo, tú tienes que contratarme porque quiero seguir viviendo en Japón. Y me dijo, sí, por supuesto que te contrato. Y ya pasaron muchos años, pero sí, al final todo eso sucedió y sigo vinculada con Japón y me da mucho gusto. Pues muy bien, ¿cuándo será la próxima vez que vienes? Digo, has tenido suerte porque son pocas las personas que han podido venir fuera de la gente que viene como residentes. Poder venir creo que ha sido una experiencia seguramente interesante para ti, ¿no? Ver un Japón quizás distinto al que habías conocido. Entonces, Sí, ¿cuándo justamente. te tendremos por acá? Pues el plan es a finales de año, tal vez todo depende mucho de cómo vaya abriendo sus fronteras Japón, precisamente, para poder empezar a viajar, porque yo puedo viajar con una visa de trabajo, pero los participantes de los talleres de foto no. Entonces, si todo sale bien, a finales de año estaré por allá y me quedaré unos meses. Pues esperamos que sigas trabajando en esta serie desde la manera en la que te nazca y que nos sigas compartiendo. Esperamos ver nuevamente tu trabajo, la galería digital y evidentemente sería un placer también ver las impresiones en vivo que cambia todo, ¿no? Pero nos hemos tenido que adaptar a este nuevo formato, a esta nueva realidad y la verdad es que es un gusto poder colaborar con gente como tú. Pues nada, ahora sí que nos despedimos por el momento. Si quieres compartir algún mensaje o en dónde pueden revisar tu trabajo actual, en fin. Pues muchas gracias también por invitarme a hacer esto, porque para mí es justo donde este proyecto pertenece, es el lugar perfecto para que sea visto, entonces me da muchísimo gusto y en efecto hay que adaptarse a este nuevo mundo, pero sí,
ver impresiones de las fotos cambia todo y algún día se las voy a enseñar en Japón. Donde pueden ver mi trabajo, pues soy un poco tímida con esto, pero bueno, ahí en mi Instagram, en mi página, la voy a ir actualizando mucho más de ahora en adelante. Y nada, de verdad, muchas gracias. Me da muchísimo gusto todo esto. Bueno, pues muchas gracias y vamos a compartir tus links para la gente que nos está escuchando y esperamos tener noticias tuyas pronto, ¿ok? Sí, gracias, Miguel. Gracias a ti. Muchas gracias. Concluimos así este episodio del podcast Mex Japón, agradeciendo a Fernanda de Casa por compartir con nosotros su maravillosa experiencia. Para saber más sobre ella y sus fotografías, les dejamos los enlaces en las notas de este episodio. Los invitamos a enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico infojpn@sre.gov.mx. Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos en español y en japonés en semanas alternadas. No dejen de escucharnos. ¡Sayonara!